Macroscopio. Macroscopio. Una mirada al planeta más allá del chat GPT. La columna de Isabel Rauber. Mujer. Filósofa y analista internacional. Y ya estamos entonces con Isabel Rauber. Me quedo hoy con el punto de filósofa. Me gusta, porque es tan profundo todo lo que está pasando que si no nos salvan los filósofos, yo no sé de dónde nos tenemos que agarrar. Es una reflexión personal que hago. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Isabel? ¿Qué tal? Buenos días, Néstor. Buenos días a todos los oyentes. Vamos a seguir con el tema de la democracia hoy. Sí. Bueno, el tema de la democracia debería ser una constante, realmente. Totalmente. Al igual que la política, vamos a pensar que esto viene de lejos, no por casualidad. Platón, Aristóteles y toda la playa de filósofos que estuvieron hablando de lo mismo. No importa con qué nombre, pero siempre es el mismo problema. La convivencia social. ¿Cómo organizar la convivencia social? ¿Cómo organizar la diversidad de intereses de forma tal que sean beneficios para todos o que todos crean que tienen los mismos beneficios? No es lo mismo, pero se trata de lograr ese objetivo, ¿no? Que todo el mundo sienta que tiene los mismos beneficios, piense que tiene los mismos beneficios. Entonces, voy a poner como una cuestión de base. Cuando nosotros hablamos de democracia, siempre entendemos que es un modo de esa convivencia entre distintos sectores de una sociedad que tienen intereses diversos. Por eso dice Aristóteles que la política es conflicto, porque sería la arena o el escenario, como decimos nosotros, donde hay que dilucidar los conflictos y tomar los acuerdos de convivencia. Por eso se habla de política. O sea, aquel que pretenda decir que la política no es conflicto, que todo debe estar bien, que por ejemplo era Platón, por eso para él la forma de convivencia era la paz de los cementerios, ¿no? Platón, nada que ver con Aristóteles en este sentido. Para Aristóteles política es conflicto, pero ese conflicto se debe organizar. Y esto se articula directamente con la democracia. La democracia es una forma de organizar el conflicto de intereses, conflicto no como pelea, sino como búsqueda de cada sector de encontrar su bienestar, ¿no? Y eso es una puja colectiva dentro del escenario. Entonces, sale el contrato social con las revoluciones burguesas que más o menos va a condensar los principios de convivencia que están presentes en todos. Si nosotros revisamos las constituciones, más o menos dicen, después están los detalles, ¿no? Que si aquí es así, que si es con un parlamento, que si es un presidente, pero lo que hace la ciudadanía, más o menos es todo general, todo universal. Esto todo te lo estoy diciendo con comillas, porque ya sabemos que lo que sirve para todos no sirve para ninguno, o en este caso solo para algunos, y al presentarlo como una cuestión que tiene que ver con todo el mundo, oculta precisamente con quién tiene que ver específicamente. Ese es uno de los problemas que tiene, la aproximación liberal a este concepto, ¿no? Tanto el de la política como el de la democracia. Pero ¿por qué te digo de la democracia? Porque en esta regulación, en estos acuerdos, en este contrato social, pacto de convivencia, como se le quiera llamar, se establecen los derechos ciudadanos, los derechos políticos, el derecho a discrepar, el derecho al disenso, el derecho a la libre expresión, el derecho a poder disentir, por ejemplo, de algunas cuestiones, como ocurrió, estoy pensando ahora con la recusación de conciencia del servicio militar. Bueno, todo eso está establecido en la Constitución.
pero está establecido también el goce de los derechos comunes, los bienes comunes. Los bienes comunes posibilitan tener derechos en común, porque son bienes comunes de todo el pueblo, bienes comunes de la nación, o sea, más claramente las riquezas con las que cuenta un país, una nación y su ciudadanía. ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahí vamos. Bueno, pero esa es parte de la democracia. Entonces, ¿qué pasa con esas riquezas hoy en el mundo de hoy? Yo hace mucho tiempo que cuando tengo que abordar estos temas que ya me van llevando de la política, la economía y las formas de la democracia en una misma cuestión, lo digo ahora y tal vez lo pueda volver a decir al cierre. África es nuestro futuro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la gente se indigna, me parece un país africano, bueno, pues mira, ponte las pilas, porque cada vez somos más África. ¿En qué sentido? En que se nos necesita para financiar la riqueza del norte que siente que es nuestro dueño. Europa se financió con África. Y aquí está la gran pelea acerca de qué ocurre. En el tiempo de hoy, lo que está ocurriendo es que no hay ya más de dónde sacar. Entonces, es necesario explotar nuestras riquezas. Me refiero al continente latinoamericano. A África le pasa lo mismo, pero a África le pasa lo mismo ya hace más de un siglo. Sigue. ¿Y de qué estoy hablando? Del extractivismo. El extractivismo implica que no te interesa nada del territorio más que sacar las riquezas. Extractivismo es la palabra extraer. Entonces, lamentablemente, la reflexión acerca del extractivismo quedó entrampada en cuestiones de ecología, que no puede ver, por ejemplo, minería a cielo abierto, la extracción, la contaminación de los ríos, y todo pareciera algo lejano, como ver una película de Walt Disney, que se contaminan los ríos, entonces ya no hay más mariposas. No, es que esto implica una destrucción total de la democracia. ¿Por qué el extractivismo destruye la democracia? Porque impide que esos bienes comunes, esas riquezas del país, estén en función del país. Eso por un lado es grave, porque esas riquezas del país serían uno de los pilares del sostén y desarrollo de políticas públicas que son las que le dan un sustrato de convivencia a la sociedad. ¿Va? Ahí tenemos el primer tema serio. Es decir, hablar y analizar y estar atentos a las políticas de extractivismo, estar atentos a las políticas de democracia, a las políticas de acceso a los derechos, de defensa de los derechos. El extractivismo destruye los derechos de la ciudadanía, todos los derechos, porque va a privar a las políticas públicas de poder ocuparse de las cuestiones ciudadanas, de todas las cuestiones que hacen a la vida de la sociedad. Entonces no es un enfoque economicista, es económico, si entendemos cómo es que lo económico es sociedad. O sea, esta forma de organizar la economía del país, el que sea, es una forma de organizar la vida de la sociedad, y no la vida en general, la vida cotidiana. Si vos entregás tu riqueza al extractivismo, ¿cómo te desarrollás? No hay manera. Entonces el tema del desarrollo ya queda fuera del debate del país. Por eso te digo que es un tema que está en el corazón de la democracia. La implementación de las políticas ahora extractivas que tiene el norte para con el sur implica la destrucción de los procesos democráticos, porque necesita la destrucción de los derechos de la ciudadanía, y para ello necesita, por supuesto, la represión. Es decir, si te entra bien con la musiquita y te convencen con las
el trabajo que te hacen de colonización de las mentes, y uno se cree que empobreciéndote y quedándote sin nada vas a vivir mejor, todo bien. Pero si por alguna casualidad te resistís y decís, no, pero espérate, esto es mío, ¿por qué me lo vas a sacar? ¿Y en qué condiciones me dejas? Y ahí vienen las agresiones de todo tipo. En el caso de los gobiernos, bueno, desde desestabilización, golpes de Estado, hasta intervenciones. Todavía no hemos vivido intervenciones directas en este siglo, pero el siglo XX sí. El siglo XX, voy a recordar dos muy sonadas que como quedan lejos, ¿viste? Ese concepto siglo XXero, de que algo queda lejos. Hoy en día todo está cerca. Voy a recordar la invasión a República Dominicana para sacar a Juan Bosch electo, por el pueblo, sacarlo de la presidencia. A veces no se tiene en cuenta eso. Y eso desató una tremenda guerra civil en Dominicana, intervención de los marines, etcétera. Después, la invasión a Guatemala, para derrocar a Arbenz. También un presidente electo que llevaba adelante políticas que consideraban el desarrollo del país, porque todos estos presidentes que les estoy hablando tenían programas que consideraban el desarrollo del país y por ende tenían una visión también, por supuesto, continental. Comprender de que un país solo no hace nada, sino logra una convivencia en armonía. En armonía no es no pelea, sino en el mismo sentido, de impulsar lo mismo con los países de la región. Y este tema no es solo el desarrollo de la economía. El desarrollo de la economía implica el desarrollo del pueblo, la educación, la cultura, la formación tecnológica para garantizar el acceso al trabajo, el derecho al trabajo, el derecho a la vida digna. Es todo. ¿Cómo vas a llevar adelante políticas públicas de ese calibre si dinamitas toda la posibilidad de recursos de un país porque decidiste que te lo tenés que llevar porque sos un país superior y que necesitas tener riquezas que te faltan para la hegemonía de la pelea con Europa, con China, ¿no? Es lo que estamos viviendo ahora. Totalmente. Y el envenenamiento es terrible, meten cualquier cuento, ¿no? El miedo de que ahora vienen los chinos y ellos que ya están aquí hace tiempo, ¿cuál es el miedo? Una desconfianza en los pueblos, porque los pueblos se supone que deberían discutir, debatir, analizar y aprobar este tipo de cuestiones. No por algo eso está impedido en la mayoría de los países. Y los que se niegan, bueno, ya vemos cómo le va, ¿no? Los que cierran la puerta. Cuba también fue invadida, pero se frustró esa invasión en Playa Girón. No se salvó tampoco de la invasión. Lo que pasa es que lo pudo repeler. Estaban atentos y no pudieron hacer. Pero vamos a contarlos también dentro de las intervenciones. Haití fue demolido directamente. Haití es un país que fue demolido, porque Haití se atrevió a rebelarse contra el poder francés en ese momento, y bueno, todavía hoy no se perdona eso, el poder no perdona nunca, siempre quiere el ejemplo. Entonces el tema del extractivismo es serio, porque no es un tema de cuidar la ecología, se nos va la vida en la cuestión, se nos va la vida, porque además de que transforma la naturaleza, que no es un detalle, yo no estoy diciendo que no sea importante, es muy importante, pero la destrucción de los ríos, de la fertilidad de las tierras, el envenenamiento de las regiones, implica, ¿qué cosa? La expulsión de la población que vive ahí, que vive en el entorno, la transformación del modo de vida, el fin de la agricultura, un problema de hábitat, un problema de desarraigo, un problema de identidad, va transformando todo. Y esto lo tenemos que combinar, porque no es un tema aislado de los que viven en esas regiones, sino que lo tenemos que combinar con la destrucción del sustrato económico, jurídico y moral de las políticas públicas.
Eso es lo que mina las democracias. Yo iba a llamar a la columna hoy democracia extractiva, pero después digo, por ahí no se entiende bien. No, pero viene bien, y además en este momento creo que esto hay que seguirlo trabajando. Creo que te quedan muy pocos minutos, no sé si tenés algunos más, vos me dijiste que te quedaba poco. El tema del RIGI, por ejemplo, en la Argentina se está haciendo, o aceptan esto, que es extractivismo a full, que la gente desconoce lo que es el RIGI, pero es llevarse toda la riqueza sin dejar nada por durante 30 años. Digo, y eso va a deteriorar no solo, como vos decís, los hábitats de donde se extrae, sino a toda la sociedad, porque esa riqueza que pueden servir para tener una democracia más justa, no va a estar. Claro, pero es que yo te estoy hablando de una política de la región y de una política global. Entonces, aquí se expresa de un modo, en otro del otro. Si en Bolivia no los dejan actuar, como está pasando, van a buscar tumbar el gobierno. Sí. Para que no, y si no tumban al gobierno, para impedir la elección en la próxima vuelta. Y así, porque es una política regional. Es una política de saqueo, son los tiempos que estamos viviendo. Entonces hay que tener una seriedad al discutir la democracia, porque es un ataque frontal contra la democracia. Se disfraza de democracia, pero entre sus pilares y sus medidas está cortar los elementos de la democracia que hacen a una convivencia de derechos de toda la ciudadanía. Porque esos derechos de la ciudadanía no se pueden ejercer, quedan en letra muerta cuando no hay políticas públicas que los puedan soportar. Entonces, claro, se te meten las ideas de que la educación pública ya dejó de ser un derecho, que es un gasto, la salud pública es un gasto, todo se termina todo, y eso es el eje, digo yo, que a veces me da una cierta inquietud ver cómo se abordan las realidades de forma fragmentada, y cuando vos tirás una transversal, es el eje de las políticas de los medios de comunicación, de la destrucción, de todo lo que sea diferente, todo, porque se tiene que garantizar, instalar una sola cuestión. ¿Y quién respalda esto con el sustrato material, económico y tecnológico? Bueno, hay que ver nada más este señor dueño de la tecnología que se siente dueño del mundo, ¿no? Dueño del mundo. Sí. Es una cosa que es insostenible. Y está convencido de que como ver las cosas, ya los títeres van a seguir atrás de él. Hay que poner atención, hay que repensar la democracia de este tiempo, y insisto en eso, porque ya no es la vieja democracia. Ya siempre aquí Puigdós decía que la contradicción era pueblo-oligarquía, ¿no? Está bien, pero ya esa hay que cambiarle los nombres propios, sí, porque ya esto se trasuntó en la entrega total a cambio de beneficios. Entonces, los beneficios siempre están, porque los sectores del poder nunca pierden. Y sobre todo, mira, si vos me decís, Isabel, tengo que pasar un problema y venía a hacerte cargo de mi casa por el tiempo que sea, 2 o 3 años. Y yo, es como que me regalás una casa, ¿entendés? Y me decís, no, la podés acomodar, hacete cargo. Y bueno, yo te agarro todos los cuadros de la sala y los pongo en subasta, me quedo con las ganancias, te vacío la casa, si vos me la regalaste para eso, me autorizaste. Entonces hay que pensar bien lo que se hace con el sistema democrático. No se puede trabajar así. Y esto, y voy a volver al punto de inicio, requiere una formación de cultura política, un conocimiento de la historia de la nación, de la historia del continente y de la historia global, porque solamente con una conciencia clara del tiempo que estamos viviendo se va a poder discernir lo que es una inversión de lo que es un saqueo. Las inversiones son necesarias, pero el pliego que sustenta las inversiones te va a definir qué cosa es. Y ahí el pueblo tiene que participar.
La ciudadanía tiene que participar en la definición de las políticas públicas. Ya lo demás es muy anacrónico, que la gente esté expectante durante los años que sean y todo se pretenda definir solamente con el voto electoral. Por eso, democracia y extractivismo, yo te las sintetizaría así: democracias extractivas, que es lo que estamos viviendo hoy. Democracias extractivas. Muy bien, y creo que tenemos que seguir con esto, trabajándolo, porque es bien profundo y bien actual. Acá tengo ya un saludo antes de que te vayas. Clarísima Isabel, maestra. Espero que cuelguen la columna para compartirla, dice Sonia del Manifiesto Argentino, que creo que está en Córdoba. Bueno, muchas gracias. Saludos a Sonia, que llegó a tiempo. Tengo que irme, Néstor. Lo sé, por eso te despido y te esperamos dentro de 15 días y no temas en seguir con este tema trabajándolo porque es muy necesario. Gracias. Bueno. Gracias, Isabel. Hasta Gracias. luego. Chau. Chao.